Buenas, otra vez bienvenidos a otro de estos videos donde básicamente desmentimos o confirmamos o aprendemos sobre rumores que rodean la obra de Akira Toriyama, en particular cosas que tienen que ver con él y sus declaraciones por fuera del manga original o con cosas de enciclopedias. Para los que no sepan cómo funciona esto, básicamente ya lo hemos hecho con otras cosas como los supuestos finales de Dragon Ball, otro tipo de información. Lo que yo hago es que yo entro a una página que se llama Kanzenshuu, que es como una especie de archivo de noticias que está muy completo, está muy bien hecho, te dan las referencias de lo que tienes que saber y te dicen incluso las publicaciones en las que se han hecho estas declaraciones y qué año tuvieron esas publicaciones y toda la cosa. Es muy completo. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo supuestamente, según mucha gente, a Toriyama se le olvidó Launch, el personaje que se caracteriza por tener el cabello azul y ser una persona muy amable, pero estornudar y de repente volverse una mujer rubia increíblemente violenta. Ese es un personaje que dejó de aparecer después, más o menos después de la saga Saiyajin. Apareció menos y menos y menos. Para cuando llegó la saga de Cell, pues era un personaje que ya no estaba presente en lo absoluto. Entonces, como ustedes saben, aquí uno entra, uno lee lo que hay y a lo que yo vaya leyendo vamos a ir explayando en las cosas. No voy a solo leerles y ya, porque uno, qué mamera, y dos, la idea es que yo aporte algo por mi cuenta en vez de simplemente leer lo que alguien más publicó. Dicho eso, ustedes saben que el link de Kanzenshuu va a estar en la descripción para que ustedes vayan y lo exploren, porque hay muchísima información en Kanzenshuu y no importa cuántos videos yo haga, siempre va a haber algo nuevo que descubrir en la página. Además, es una de las pocas fuentes confiables de noticias de Dragon Ball que hay ahorita disponibles. Dice: rumor, Akira Toriyama olvidó a Launch. Estado del rumor, falso, entre paréntesis, pero él piensa que lo hizo. Interesante, pues pensaba, pues porque Toriyama ya no está con nosotros. Temprano en la serie de Dragon Ball, Launch es introducida como una especie de amiga y personaje secundario al grupo principal de luchadores. Con su habilidad inexplicable para transformarse al estornudar, siempre hay un aire de impredecibilidad alrededor de ella. Al menos una rubia que dispara con sus armas te garantiza asientos frontales en cualquier torneo de artes marciales. Y nos muestran una imagen de Launch haciendo exactamente eso. Recuerden que mi inglés es un poco como lentillo, entonces hay cosas que me voy a demorar un poco en traducir o que voy a tartamudear mucho mientras las traduzco. A Launch se le establece como un posible interés amoroso para Ten Shin Han, un poco más en la serie de televisión, cortesía de el relleno de Dragon Ball Z, pero a pesar de su larga historia con el reparto principal, ella es efectivamente escrita fuera de la serie durante el arco Saiyajin. La última aparición de Launch en el manga fue en el capítulo 194, publicado el 27 de septiembre de 1988, estando de pie junto a Ten Shin Han, mientras Chaos vuela hacia el torneo 23 de artes marciales. Es decir, eso es cerca de justo después de la derrota de Piccolo. Tan solo 2 capítulos después en la publicación de la serie, en el capítulo 196, publicado el 8 de octubre de 1988, la historia ha hecho un salto de 5 años para dar comienzo al arco Saiyajin. Bulma hace su entrada en Kame House y después de haber tenido una discusión con Yamcha, después de haber perdido su compostura hablando de Yamcha, pregunta dónde está Launch. Krillin le responde que ella se fue detrás de Ten Shin Han hace 5 años y que no la han visto desde entonces. Te ponen el diálogo de Bulma preguntándole eso a Krillin. A este punto, Launch nunca vuelve a ser referenciada o vista otra vez en el manga. La única excepción es un cameo que se tenía planeado pero que nunca llegó a realizarse. En el especial Las aventuras secretas de los personajes de Dragon Ball, en la columna del Q&A de la séptima Daisenshu, Akira Toriyama pregunta dónde se fue Launch. A lo que él responde: Launch se fue detrás de Ten Shin Han. Ten Shin Han también se iría de lugar a lugar entrenando con Chaos, por lo que nunca llegaron a encontrarse. Pero seguramente en algún momento lograron cruzar caminos milagrosamente. ¿Qué es esto de las historias secretas de los personajes de Dragon Ball? Aquí está, obviamente si ustedes van al artículo, está toda la entrevista, todo el Q&A que se menciona en donde ocurren esas cosas. Entonces habla acerca de los androides, habla de la pandilla de Pilaf, del número 18 y de Krillin, de las líneas de tiempo de Trunks. Y eso, asimismo, es parte de la Daisenshu número 7. ¿Qué es Daisenshu? La Daisenshu es una enciclopedia de Dragon Ball que tiene varios volúmenes donde se nos comparte mucha información. En particular el número 7 aquí dice fue publicado el 5 de febrero de 1996, valía 1800 yenes con impuesto incluido y fue publicado por Shueisha. Te dice cuántas páginas eran, 300 etc. Y hasta te da el número del catálogo. Como les dije, Daisenshu es algo muy completo y aquí te dice todo lo que hay ahí.
¿Listo? O sea, que no crean que estos... Ay, es que en una entrevista dijo, no, aquí te dicen dónde es la entrevista, te dicen cuál es el documento en el que se dije y hasta te dan el número de serie para que tú lo puedas encontrar por tu cuenta. La explicación es básicamente la misma que se dio en la serie. Launch se fue detrás de Ten Shin Han y nunca la volvemos a ver. Toriyama continúa. Cuando 917 apareció al final de la serie, él en realidad era Launch en el boceto. Eso explica la chaqueta. En el capítulo 515, originalmente publicado el 18 de abril de 1995, vemos a varios viejos amigos donándole energía a Goku para la Genkidama. Snow, Hachan y número 17. Curiosamente, el diálogo de 17 no tiene mucho sentido. Ya veo, con que así es como es. Ha pasado mucho tiempo desde que escuché su voz también. Sí, ese diálogo tendría más sentido si fuera Launch. Número 17 de hecho nunca llegó a conocer a Goku en el curso de la serie original, cosa que es directamente referenciada en el arco de Dragon Ball Super, donde Goku lo busca a él para reclutarlo en el equipo durante el arco de supervivencia universal. Eso es correcto, 17 nunca conoce a Goku. Cuando consideras que esta escena originalmente se supone que incluiría a Launch y el diálogo simplemente se dejó sin cambiar, a pesar del cambio de personaje, tiene mucho más sentido. Como una referencia a estos planes, Launch es mostrada en la versión de la serie de televisión donándole energía a Goku para la Genkidama. O sea que, teniendo en cuenta eso, para la saga de Majin Buu, Toriyama todavía se acordaba de Launch. Launch, de hecho, recibió un poco más de atención por parte de Toriyama, después de su salida del manga original y antes del final de la serie. En la revista Dragon Ball Z Anime Special de 1989 se hace notación de que Toriyama fue a quien se le ocurrió la escena en la serie de televisión Dragon Ball Z donde Launch llega a la Torre Karin cruzándose con Upa y Bora, dos personajes que no se habían visto en mucho tiempo, que no habían sido vistos en mucho tiempo y que además contribuirían a la Genkidama al final de la serie. En la guía de anime de Son Goku Densetsu de 2003 se menciona la relación entre Ten Shin Han y Launch como parte del material que Toriyama detalló para lo que los personajes hicieron en el año que llevó a la llegada de Nappa y Vegeta a la Tierra. Esto podría ser solo una referencia a la previamente mencionada escena de Launch siguiendo a Ten Shin Han a la Torre Karin, o podría significar que la escena de relleno donde Launch se encuentra con Ten Shin Han y Chaozu en una catarata también fue idea de Toriyama. O sea, podría ser cualquiera de las dos cosas. Para la Weekly Shonen Jump de 1991, número 3 y 4, que fue un número doble, publicada el 19 de diciembre de 1990, Toriyama contribuyó un muy corto, más o menos temático de Navidad cómic, y que incluía a varios personajes mostrando lo que cada uno de ellos estaba haciendo durante la batalla en el planeta Namek. Esto fue después republicado en el séptimo Daisenshu. Y aquí nos muestran la imagen. Entonces vemos a Oolong y a Puar, que están teniendo como una especie de reunión de Navidad con comidita. Sabemos que es de Navidad porque hay un árbol de Navidad ahí arriba. Vemos al maestro Roshi vestido de Santa Claus barriendo. Vemos a los chicos muertos en el planeta de Kaiosama jugando a las escondidas. Y vemos a Bulma jugando videojuegos, que ella está atrapada en Namek, ¿no? Y por último vemos a Launch comiendo en medio de un paisaje como invernal. Ahora los diálogos de esas viñetas son: Kame Sennin. O sea, está como cantando mientras barre. Maldita sea, ¿dónde se fue ese estúpido Ten Shin Han? Ah, o sea, está buscando a Ten Shin Han. Ella no sabe que está muerto. Oolong está roncando. Bulma, cuidado, porque está jugando videojuegos. Yamcha, ya puedo buscar, y Ten Shin Han diciendo no, todavía no. O sea que, de nuevo, firme la idea de que Toriyama, aún no hay pruebas de que Toriyama se le haya olvidado Launch. Launch también aparece a través de las ilustraciones que se hacen para los volúmenes Tankobon del 21 al 24. Así ahí está, 21, 22, 23, 24, y sale Gohan, la Tortuga y Launch, que se lanzó a través del curso de 1990. Aunque no es claro cuándo fue que Toriyama planeó y dibujó cada una de estas imágenes. Es decir, no sabemos si eso aporta la idea de que no se ha olvidado de Launch, pero a los 90s Launch seguía siendo retratada en material de Dragon Ball. Así que con esto siendo dicho, si Launch fue efectivamente sacada en las semanas que llevaron a su última aparición en página, y después el material suplementario indica claramente que Launch está ahí afuera en el mundo, ¿cómo pudo haber sido olvidada cuando la explicación está ahí en la historia? Eso es verdad, ¿sí? Como que no es olvidada, sino que a veces la gente olvida que los personajes tienen arcos y funciones finitas, ¿sí? Como, digamos que Launch siguiera apareciendo. ¿Qué va a hacer Launch? ¿Qué va a hacer Launch cuando lleguen los androides? ¿Reaccionar al televisor mientras él está haciendo cosas malas y nada más? ¿Sí? Como,
Si el personaje no va a hacer nada, ¿cuál es el punto de seguirlo teniendo? Es la misma razón por la que personajes como Puar o Yamcha han dejado de aparecer. Y la verdad también es la razón por la que yo digo que si no vas a hacer nada con los personajes humanos, simplemente haz que dejen de aparecer. A mí me gusta el arco de supervivencia universal porque muestra que todavía puedes hacer cosas con esos personajes, pero un personaje, por ejemplo, como Krillin, ya no tiene nada más que hacer. Y no es porque sea un personaje débil o un mal personaje, al contrario, es porque Krillin ya terminó todo su arco. Krillin ya estuvo en torneos de artes marciales, ya se volvió un maestro de artes marciales, ya se casó, ya tuvo una hija, Krillin ya hizo todo. Lo único que Krillin no ha hecho es ganar un torneo de artes marciales. De hecho, creo que yo tengo una idea de algo que se podría hacer, que nunca va a pasar obviamente, pero es algo que creo que se podría hacer. Y es que cuando hagas un gran arco de Dragon Ball y lo termines, podrías hacer un arco pequeño que se centre en los personajes humanos, en los que peleen en un torneo de artes marciales. Entonces puedes meter ahí un Yamcha, puedes meter un Tenshin Han, puedes meter un Krillin, y puedes hacer que Krillin por fin se vuelva ganador del torneo de artes marciales. Creo que es lo único que le falta hacer a Krillin, porque el personaje ya hizo todo lo que puede hacer un personaje de ese estilo, ¿sí? Hay gente, ay, pero denle power up, sí. Miren, la gente que piensa así es gente que cree que un personaje solo tiene valor si es poderoso, y esa gente, con todo respeto, es muy estúpida. El valor de un personaje no se mide en qué tan poderoso es, se mide en cuáles son sus aportes a la historia. Y Krillin, como mejor amigo de Goku, ya hizo todos los aportes que podía haber hecho. Hasta allá se murió y todo. Entonces, como que siento que un personaje como Launch ya hizo todo lo que tenía que hacer y no tiene por qué seguir apareciendo. Sino que es que la gente le cree más a los memes que pues a la vida en general, y eso me parece increíblemente deprimente. Particularmente debido a la forma en la que la serie fue producida por Funimation en Norteamérica, los fans tienden a malinterpretar el flujo del tiempo. Esto solo aplica a los gringos, porque recuerden que la traducción de Funimation no nos afecta a nosotros. Lo que solo fueron 2 semanas en la publicación original del manga se siente como una eternidad para el grupo de fans que nunca tuvieron la oportunidad de consumir la serie en orden cronológico. Recuerden que en Estados Unidos Dragon Ball, la serie original, no tuvo una localización hasta mucho después. O sea, los gringos solo vieron Dragon Ball desde la saga Saiyajin. Por eso es que ellos no entienden conceptos básicos como el tema de los personajes sintiendo el ki, las aguas sagradas y ultra sagradas, la Torre Karin, Tao Pai Pai, la Patrulla Roja. Todas esas cosas es algo que a los gringos se les escapa porque ellos no vieron Dragon Ball completo. Entonces, una opinión gringa de Dragon Ball siempre va a ser una mala opinión de Dragon Ball. Funimation inicialmente produjo 3 episodios de... Bueno, eso es como un texto sobre cómo Funimation trató de localizar Dragon Ball original, pero como que eso no se pudo hacer. Pero eso no es importante para nosotros, porque nosotros no somos gringos. Los gringos son estúpidos, ellos déjenlos hacer estúpidos allá solos. Esto sería el final de toda esta discusión, de no ser por el hecho de que Toriyama efectivamente olvidó que no olvidó a Launch. Clásico Toriyama. No nos podemos hacer uno de estos videos sin que Toriyama haga algo increíblemente entrañable, pero al mismo tiempo muy identificable. Para el lanzamiento de la revista Viz Shonen Jump de 2003, Akira Toriyama visitó la ciudad de Nueva York y recibió varias preguntas de los fans, que fueron publicadas en el tercer número de la revista en marzo de 2003. En respuesta a la pregunta sobre la desaparición de Launch después de la saga de Raditz, Toriyama responde: a decir verdad, creo que la olvidé por completo en un punto, y luego olvidé que ella estaba, y luego la recordé después de un rato, y tuve que pensar una razón de por qué desapareció, así que hice que ella se fuera corriendo detrás de Tenshin Han. Es muy chistoso porque se le olvidó que no se le olvidó, pero no se le olvidó cuál fue la forma en la que la sacó. A pesar de que la información que estamos viendo es correcta, el sentido de Toriyama claramente está un poco borroso aquí. Una vez más, la ausencia de Launch fue explicada de forma muy natural en las semanas después de su última aparición. De verdad, no había una época en la que Toriyama hubiera olvidado a Launch, mientras que Toriyama puede que se haya olvidado de Launch en algún punto en el tiempo. La forma en la que él reconcilia su ausencia en esta entrevista de 2003 no solo no es coherente con la de la serialización original y el flujo de tiempo, no es coherente con ese time frame, con ese espacio de tiempo. También puede ser que Toriyama se esté refiriendo al cómic de Navidad de 1990, sí, el que vimos ahorita, en el que Launch está hablando acerca de que no saben dónde está Tenshin Han, y su explicación para la desaparición de Launch. Pero una vez más, su desaparición de Partour no es desaparición. Su salida ya había sido explicada en el manga de ese punto. El comentario más reciente de Toriyama sobre Launch viene de la publicidad
La publicidad promocional en Camino a la Batalla de los Dioses, la película teatral de Dragon Ball en el año 2007, donde compartió varios epílogos de personajes con el programa de televisión Mando Kobayashi. Para Tenshinhan, Toriyama dijo: el estoico Tenshinhan se mantiene como granjero en adición a su entrenamiento. No sabía que Tenshinhan era granjero. Puede dividirse entre múltiples cuerpos y tener brazos extra. Importante, Toriyama se seguía acordando de que Tenshinhan se podía multiplicar y que podía sacar brazos nuevos, para que la gente deje de decir que se le olvidó. Así que cosechar los campos es algo que se le da muy rápido. Fue encontrado por Launch, que se enamoró de él a primera vista y que la había estado persiguiendo constantemente, incluso de forma muy como quien no quiere la cosa, es que no sé cómo traducirlo, reluctantly. Vivió junto a ella, pero ella no estaba hecha para ser granjera y Tenshinhan no tenía interés en el romance. O sea, estaban viviendo juntos, pero nada de ñaca ñaca. Así que ella se fue después de unos días. ¡Oh! Después de eso, parece que Launch simplemente visita de vez en cuando. Launch podrá haberse ido, pero ella claramente no fue olvidada. Esto me parece muy interesante porque es algo corto. Corto, dice él, llevo 21 minutos hablando. Esto fue algo corto, pero me gusta porque de verdad deja claro que ese rumor de que Toriyama se le olvidan las cosas no es tan real. Es algo que simplemente fue una anécdota, que estoy seguro que veremos esa anécdota eventualmente aquí en Kanzenshuu, que los fans sacaron de proporción. Como raro, la gente, los fans de Dragon Ball en internet que no leen esparciendo rumores falsos, ¿no? Como siempre la misma cosa. Así que, como pueden ver, estoy en este momento entrando a otra cosa porque como este segmento de Launch fue tan corto, quiero aprovechar para hablar de otro segmento que también va a ser un poco corto, pero juntos van a hacer un video bien sabroso. Rumor: Akira Toriyama creó a Bellito en respuesta a Gogeta. Estatus del rumor: real, verdadero, aunque tal vez no de la forma en la que tú creerías. Vamos a ver qué significa eso. Mientras que la mayoría de los fans están conscientes de que hay dos tipos de fusión usados en la franquicia de Dragon Ball, la línea de tiempo precisa de cómo Gogeta y Bellito fueron creados es un poco más interesante que eso, de lo que uno podría creer. Listo, trasfondo de producción. La idea de la fusión en Dragon Ball fue sugerida por Masakazu Katsura, un amigo mangaka de Toriyama, que estaba luchando con encontrar una nueva forma de darle power-ups a los héroes, más allá de el que en ese entonces eran las transformaciones de Super Saiyajin estándar. Claro, porque ya existía el Super Saiyajin 3, ¿no? Como que recuerden que Toriyama era alguien que sí se le ocurrían muchas cosas sobre la marcha, y no solo Toriyama, esto es algo que pasa con muchos mangakas. Incluso un mangaka como Ichiro Oda, que es famoso por planear mucho a futuro o retomar cosas de pasado, ha hecho cosas sobre la marcha. Es una práctica muy normal en el manga debido a que tienen que estar publicando semanalmente. Y esto, aquí viene la historia es recontada por... La historia es recordada por Toriyama en su super entrevista de la Daisenshu 6. El concepto de la fusión eso es también una forma de subir de nivel, dice el entrevistador. ¿Cómo llegó ese concepto? Si recuerdo correctamente, empezamos bien, estaba hablando acerca de cómo concepto no hay nada más fuerte que el Super Saiyajin. Y Katsura-kun, Masako Katsura Sensei, con quien usualmente solo digo cosas idiotas y hago bromas, me dijo: ¿no tienes otra opción más que fusionarlos entonces? Entonces yo le dije: wow, de vez en cuando hasta tú dices algo bueno. Es la primera vez que ha sido de utilidad para mí. Risas. Hombre, así es como sabes que es una entrevista real de Toriyama, ¿no? Así es como ese plot point fue originado. Entonces, obviamente aquí vemos que el proceso creativo nunca es aislado. La gente que crea que todas las ideas ocurren solo porque sí, eso es mentira. Todo toma inspiración de algo. Por ejemplo, Grant Morrison en su run de, perdón si me salgo un poco del tema del manga, en su run de Action Comics de Superman, decidió que Superman iba a tener ciertos aires revolucionarios debido a que su papá era un revolucionario y la forma en la que él veía a su papá era como un ser muy heroico por hacer todas estas protestas y pelear por los derechos de los trabajadores y todas estas cosas, y él puso mucho de eso en su Superman. Por eso es que cuando escribió también All Star Superman, después de que su papá se murió,
la muerte de Superman es retratada como este evento trágico y como que él hace todo, él usa sus últimos días para mejorar el mundo de las mejores maneras posibles, es básicamente eso, sí, como que todo viene de algún lado. La idea de que Toriyama vio Superman y eso le hizo cambiar el origen de Goku, la idea de que vio Terminator y eso le hizo crear el concepto de Trunks y de la llegada de Trunks. Nada existe de forma aislada, todo viene inspirado de algo y muchas veces la gente creativa, cuando tiene amigos o familia con los que tiene conversaciones, eso es lo que también les ayuda a crear conceptos nuevos, ¿me entienden? Como esto fue una conversación que se hizo en chiste, porque fue como, le va a tocar pegarlos juntos y que se vuelvan uno solo, pues lo dijo como en chiste, pero Toriyama supo sacar provecho de esa idea y le gustó. Recuerden lo de que el Super Saiyajin que fue creado porque Toriyama era demasiado perezoso, eso es mentira. El Super Saiyajin fue creado porque esa era la idea, se iba a crear una transformación. Lo que es una conveniencia es la idea de que el Super Saiyajin tenga el cabello rubio. Ese concepto, ya cuando la idea del Super Saiyajin ya estaba hecha, se desarrolló como una forma de ayudar a los asistentes de Toriyama, que eran los que tenían que hacer esa coloreada de color negro. O sea, Toriyama no estaba afectado por eso, eran sus asistentes, y él quería que sus asistentes pudieran trabajar más suave, porque Toriyama en sí era un hombre al que le gustaba mucho poder chimbear, que eso ya lo hemos hablado en videos de estos anteriormente. Goku menciona la idea de la fusión por primera vez en el capítulo 469 del manga, originalmente serializado en mayo de 1994. Gotenks, una fusión de Goten y Trunks, finalmente debuta en el capítulo 480 del manga, originalmente serializado en julio de 1994. La película 12 de Dragon Ball Z, el renacimiento de la fusión Goku y Vegeta, escrita por Takao Koyama y dirigida por Shigetsu Yamauchi con diseños de personaje de Tadayoshi Yamamuro, debutó en marzo de 1995, o sea, prácticamente un año después, mostrando a Gogeta, la combinación de Goku y Vegeta, usando la misma danza de fusión que dio origen a Gotenks, quien también aparece en la misma película. Ahí está la imagen más icónica de Gogeta. Debido al uso de la fusión en la película, Toriyama una vez más luchó con qué hacer en el manga. Ahí eso es como un enlace, debe ser una entrevista. Aquí está la entrevista de la Batalla de los Dioses, donde Toriyama menciona lo de los epílogos, ¿no? Finalmente esto llevó a que se usaran los aretes de Kaioshin, que hasta ese punto habían sido dibujados solo como decoración, y se convirtieron en un nuevo método para la fusión. Esto es una entrevista. La entrevista de la que se saca esto es de Seishun 6, donde precisamente a Toriyama se le pregunta de películas y especiales de televisión. Entonces, aquí están las entrevistas. Cuando nos quedemos sin rumores, podemos leer las entrevistas, creo yo. ¿Qué hay del concepto de los Potara? Ya que la fusión como plot point ya había sido usado por una de las películas, yo me estaba preguntando qué podía hacer. Siempre había estado dibujando aretes en Kaioshin, así que dije, tal vez puedo usar estos. ¿Los habías dibujado desde el comienzo pensando en que los usarías como un método para fusión? No, en lo absoluto, solo eran decoración. Algo parecido ocurre se me olvidó el nombre de Kentaro Miura con Berserk. El primer arco de Berserk, todo lo que ocurre en ese primer arco solo ocurre porque se ve cool. No es sino hasta que Miura empezó a desarrollar de verdad lo que él quería con la historia, que con la Edad Dorada, que todas esas cosas que solo habían estado ahí porque se veían cool, retroactivamente se introducen como algo de vital importancia dentro del arco de la Edad Dorada y en el eclipse. ¿Sí me entienden? Eso pasa mucho con los artistas, como hay cosas que son solamente, como por ejemplo la S de Superman, que solo era una estúpida S y eventualmente se terminó volviendo otra cosa con el pasar de los años. Esto pasa mucho, las cosas se transforman y no siempre son retcons, porque a veces es tomar algo que no tiene significado y le das un significado, y eso no es un retcon. Un retcon es cuando algo tiene un significado y tú retroactivamente se lo cambias para que signifique otra cosa. Esto no es eso, aquí solo eran decoraciones y se le da más lore a esas decoraciones. Entonces fue una coincidencia fortuita. Yo siempre estoy cruzando puentes previos de esa forma. Risas. Como había sido arrinconado por la escritura y por los eventos, mis ondas cerebrales quedaron secas. Y cuando eso pasa, alguna especie de idea sale a la superficie. Asimismo, soy bueno para
estirar, forzando las cosas a estirarse. Es decir, él es bueno, risas, él es bueno para forzar las cosas a ser más flexibles y que cuadren con la historia. Creo que por eso es que el mundo de Toriyama se siente tan consistente, porque es un mundo muy consistente. Así como siempre que revelan algo nuevo, tú te la tragas inmediatamente. Tú dices, como, ah, sí, claro que sí, eso puede existir en el mundo de Dragon Ball. Creo que es porque Toriyama siempre fue bueno para crear esa flexibilidad en sus conceptos. Él siempre creó sistemas muy suaves y eso le permitía agregarle cosas nuevas a todos ellos. Eso es asombroso. No, la verdad es que no. Incluso yo siempre estoy en suspenso sobre el capítulo previo. Siempre he escrito, algo increíble va a suceder. Así que pienso, no tengo ninguna otra elección que hacer algo increíble. Es muy doloroso. Risas. Soy ese. A partir de aquí, una versión diferente de la fusión de Goku y Vegeta fue creada, debutando en el capítulo 103 del manga en enero de 1995. El texto promocional al fondo del capítulo 503 en su serialización original de la Wiki Shonen Jump le dice al lector que van a ver a Gogeta en el siguiente capítulo. O sea, todavía no se había decidido que se iba a llamar diferente. Y el último, parce, ¿te imaginas estar leyendo esa serialización y que la última cosa que veas sean Goku y Vegeta a punto de fusionarse y que te toca esperar una hijo de perra semana para saber qué va a pasar? Porque en el anime nosotros vemos a Bellito, ¿sí? El que es cuando hace el icónico Yosha. Pero en el manga no. En el manga lo último que ves son las dos caras a punto de chocar. Imagina. Eso debe ser una experiencia muy genial. A pesar de esto, el personaje se llama a sí mismo explícitamente Bellito en el siguiente capítulo. Y aquí nos ponen el manga donde Bellito se llama Bellito, ¿no? Oiga, está como guapo Bellito en esta viñeta. No sé por qué se ve tan guapo en esa viñeta en particular. ¿Por qué el cambio de nombre? Se desconoce por qué la referencia inicial a Gogeta en la Weekly Shonen Jump es como es. No se sabe si fue un misprint o si fue un cambio de nombre de último minuto. Dicho texto estaba presente en la versión original de la Weekly Shonen Jump en 1995 en el issue 7. Asimismo en el volumen, y asimismo está en el volumen 18 de Dragon Ball Digest Edition, Soshugen, que es un relanzamiento de enero de 2017, pero es generalmente removido de compilaciones como la Tankobon o la Kazenban. No por su contenido, sino simplemente porque ese tipo de splash text se remueve para esos volúmenes. Es verdad, si ustedes leen Saint Seiya, probablemente saben la diferencia entre todo el texto promocional de oh, aquí viene el lápiz de fuego del maestro Kurumada, ¿qué es lo que pasará en este capítulo? Como que te ponen un montón de texto así como súper bombardeado, pero en el volumen no está ninguna de esas cosas, entonces la imagen es mucho más limpia. Es más por eso, es más por un estándar de editorial que otra cosa. La línea de tiempo, pero se preguntarán, en enero de 1995 con Bellito, la aparición de Bellito ocurre antes de 1995, que es la aparición de Gogeta. Entonces, ¿cómo es que Gogeta ocurrió primero? Para poder traer una película a la vida, hay un gran proceso de preproducción, escritura, storyboarding, etc. Y después se hace la producción, animación, actuación de voz. Lo que significa que Gogeta estaba en proceso muchísimo antes de que debutara Bellito. Eso es verdad, que por eso es que Dragon Ball Super tiene una animación tan fea, especialmente en los primeros arcos, porque no hubo preproducción. Ellos escribían, hacían storyboard y animaban todo al mismo tiempo. Entonces, como no había suficiente tiempo para hacer todo eso, todo quedó muy apresurado. Es por eso, no es por pereza. Cada vez que alguien les diga que un animador es perezoso, esa persona probablemente se sienta sobre su gordo culo sin hacer nada y solo se dedica a escribir estupideces en internet, porque la vida es mucho más complicada que pereza. En su entrevista de 2006 de Dragon Box, las películas, Dragon Box es, como dice ahí, la colección de las películas, y para eso también se hace material promocional con entrevistas. Takao Koyama explicó que en general les tomaba 3 meses desde la planeación inicial a la completación del escenario. Y como ellos hacían 2 películas por año, demasiado. Esto les funcionó a ellos para poder terminar los guiones de las películas durante la primera mitad del año de calendario. Es decir, en los primeros 6 meses del año ya tenían los 2 guiones de las películas. Tomaría alrededor de 3 meses planear hasta completar todo el escenario de una sola película. Dragon Ball Z tenía 2 películas mostradas cada año, en la primavera y en el verano, así que eso servía para que yo pudiera escribir
todo el escenario de la película teatral de la mitad de un año. Risas, a ti no te sale Koyama, no me gusta Koyama. El periodo de 3 meses para la escritura, sin embargo, provee buena información y contexto para otros factores externos, como el autor de la serie y alguien que regularmente servía de consultor para varios detalles como personajes diseños de personajes o incluso spin-offs. Toriyama probablemente y concretamente así fue, por su propio testimonio, informado de lo que Toei estaba planeando y ajustó su manga de acuerdo durante ese periodo de tiempo. Entonces, como yo traduzco de una forma tan extraña, voy a decirles ya de una forma más puntual la línea de tiempo. Entonces, en algún punto de abril de 1994, Masakazu Katsura le sugiere a Toriyama la fusión. En mayo 10 de 1994, el concepto de la fusión es creado en el manga con Gotenks. En el capítulo 469. En julio 26 del 94, Gotenks hace ya el debut, ¿no? Porque primero te dicen que es la fusión y después te muestran la fusión, en el capítulo 480 del manga. Entre mayo del 94 y antes del final de ese mismo año, empieza la producción para la película 12 de Dragon Ball Z, que incorporaría la fusión de Gogeta. En enero 25 de 1995, Vegito hace su debut en el manga en el capítulo 503. Y en marzo 4 del 95, Gogeta hace su debut en la película de Dragon Ball Z número 12. Detallitos misceláneos como para cerrar todo el tema, ¿no? Aunque no está específicamente relacionado con la creación original del personaje, vale la pena mencionar que el regreso de Vegito en el arco de Trunks del futuro de Dragon Ball Super no fue originalmente una idea de Akira Toriyama, fue una sugerencia y adición por Toyotaro. Esto probablemente muchos de ustedes ya lo sabían porque es algo que se habla mucho. Toyotaro, esto es una entrevista. Zamasu de hecho no era tan poderoso en el borrador que recibí por parte de Toriyama Sensei, porque aunque era inmortal, su fuerza no era tanta como para poder pelear a la par contra dos Super Saiyajin Blue. Es precisamente por esto que en el borrador original las cosas se desarrollaban de una forma diferente. Y eventualmente en el borrador se introdujo que la inmortalidad y el límite de tiempo de los Potara se volvieran una parte importante, haciendo que Goku y Vegeta tuvieran que pelear contra él sin fusionarse. Goku y Vegeta no se fusionaban en el borrador original, sus personajes hacían que la fusión después del arco de Majin Buu fuera imposible. Sin embargo, quería llegar a las expectativas de los lectores, que es una cosa que yo tengo un problema con Toyotaro por eso. Y así fue como hice el escenario donde incluso si ellos no se quieren fusionar, ahora no tienen otra elección que fusionarse. Toriyama, a mí me pareció que estuvo bueno. Ay, parce, se nota que como Toriyama no le gustaba que lo jodieran, como a nivel mangaka, aprendiz y todo eso, él no jodía tanto a Toyotaro. Y Toyotaro es lo que más recuerda, que eso lo aprendimos hace poco, que habló en París. Él habla de que Toriyama era como muy amable con Toyotaro en su feedback y como que le gustaba nutrir a Toyotaro de una forma muy amable y muy agradable y muy mentora, muy chévere. Eso me parece bacano. Me parece chévere saber que Toriyama no usaba su posición para botarle rayos a los que estaban debajo de él. Eso me gusta. A pesar de que es ciertamente obvio y conocido para la mayoría de los fans de Dragon Ball actualmente, vale la pena cerrar esto con el hecho de que Toriyama añadió a Gogeta, al igual que otro personaje muy popular de las películas, a la historia oficial de Dragon Ball con el lanzamiento teatral de 2019 de Dragon Ball Super Broly. Ciertamente parece que esta pregunta de Gogeta vs Vegito nunca va a terminar, pero al menos ya sabemos de cómo llegó a ocurrir en primer lugar. Como detalle final, yo agrego que Gogeta y Vegito son la misma persona, solo que con nombres diferentes debido al método de fusión que se usa. Pero recuerden que ese mito de que Vegito es el serio y Gogeta es el serio y Vegito es el payaso, eso es mentira. Que Gogeta es más Vegeta que Goku y Vegito es más Goku que Vegeta, eso es mentira. Perdón, al revés, pero es mentira. ¿Listo? Entonces, con eso terminamos el tema de los rumores de hoy. Ya hemos cubierto 2 rumores más. Estoy muy feliz de ver cómo esta sección está creciendo y de cómo todo esto está funcionando. Mientras yo estoy diciendo esto, van a ver a los miembros del canal y a los que me apoyan en Patreon, porque inexplicablemente la gente sigue apoyándome en Patreon. Entonces van a ver esos nombres aquí junto a mí en la pantalla. De verdad estoy muy orgulloso de cómo está creciendo todo el proyecto, de cómo está creciendo todo en YouTube, en Twitch, en TikTok, en todas partes. De verdad me gusta muchísimo esto y me hace muy feliz.
¿Listo? Hay otros rumores que se van a cubrir al futuro sobre cómo supuestamente Toriyama odia a Vegeta, de cómo Toriyama diseñó a Mecha Freezer en Super Dragon Ball Z, de cómo Toriyama diseñó el Super Saiyajin 4. Hay muchas cosas, hay todavía muchas cosas de las que se puede seguir sacando provecho, pero pues ya veremos cómo se va desarrollando todo este tema y qué tan divertido va a ser hacerlo en el camino. ¿Listo? Eso sería todo. De verdad, muchísimas gracias a todos por ver y nos vemos en la próxima, que probablemente va a ser un video de preguntas y respuestas que serán sacadas de el último video de preguntas y respuestas, por supuesto. Eso es todo y muchas gracias. Jey Uso mató el wrestling.